Regresamos nosotros a la actualidad. En el bloque anterior estábamos hablando de un fuertísimo ajuste en el área de salud y nos vamos a ocupar ahora de la economía y de nuevos ajustes que se vienen, en este caso en materia de subsidios a la energía. Para hablar de este tema ya está con nosotros Nahuel Amora. Bienvenido, Nahuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con el objetivo justamente que tiene el gobierno de avanzar hacia el superávit fiscal, es decir, que haya más ingresos en la Argentina respecto de los gastos, está ajustando mucho los gastos. Ya lo viene haciendo desde el inicio de gestión y de a poco volvió este año con un punto que se había dejado de lado, sobre todo porque fue muy fuerte el año pasado, que estamos hablando de los subsidios a la energía, la quita más fuerte que sintieron las familias. Fundamentalmente se dio el año pasado con la quita de subsidio, pero en ese momento no fue del todo. Quedaban todavía algunos resabios y algunos controles que el gobierno decía, bueno, tenía que seguir sosteniendo por parte del Estado parte del dinero que se paga por el costo de las tarifas. ¿Qué es lo que empezó a hacer este año? Empezó a profundizar nuevamente el ajuste sobre los subsidios y empezó con distintos tipos de medidas. Por ejemplo, la semana pasada anunció, y en este caso hay sí una coincidencia, de las inequidades que había en relación, por ejemplo, a las familias que viven en countries y en barrios de altos ingresos en la zona de Nordelta, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde tienen un nivel de vida que está por fuera de cualquier nivel, incluso de otro tipo de provincias, donde ahí había poco más de 15.000 familias que tenían el subsidio por parte del Estado Nacional, que habían declarado una serie de ingresos que el Estado no había hecho los controles, en este caso para esas familias, y que estaban prácticamente pagando como si fuera una familia de ingresos bajos. Y en este caso lo que hizo el gobierno sí, con un criterio que hay que destacar de equidad distributiva, dice, bueno, a estas poco más de 15.000 familias se les saca el subsidio. Ese anuncio se lo hizo la semana pasada. ¿Qué es lo que hizo también esta semana? Que en todo caso empezó como a generar alguna especie de ruido. Generó un nuevo mecanismo de control en cuanto a la segmentación tarifaria. Esto se comunicó hoy para aquellos que tienen ya el subsidio. No tienen que hacer ningún trámite, esto lo vamos a dejar aclarado, no es que tienen que hacer un trámite, pero aquellos que quizá lo perdieron en los últimos meses, quizá porque no tuvieron alguna documentación, no pudieron respaldar sus ingresos, perdieron algún tipo de trabajo, generaron un nuevo mecanismo online como para que la gente pueda recategorizarse. Sí. Y otra de las medidas que también impactó, es decir, vamos como en un hilo donde son medidas que no son aisladas, forman parte de un mismo conjunto de política de Estado. Es la lupa sobre las zonas frías. Recordemos, la zona fría, fundamentalmente la Patagonia y algunas otras provincias desfavorecidas en cuanto al tipo de consumo y a los ingresos, empezó con los ajustes. Fundamentalmente familias que tienen poco más de un medidor, que es lo que detectaron, familias que tienen más de un medidor. Básicamente acá en lo que hicieron es el subsidio que banca el 50% de la tarifa para esas familias, lo que le dice es, no te bancamos el 50% de la tarifa, solamente vas a tener que pagar el 70%, es decir, hay un 30% que mantiene el Estado Nacional. Es decir, hay un hilo conductor en las últimas medidas que hay que prestar atención, donde el gobierno puso el foco en el ajuste para las familias con altos ingresos Nordelta, un nuevo mecanismo de control de la asignación de la segmentación tarifaria, según las distintas familias que tienen que estar atentos a recategorizarse, en caso de que sea necesaria, y un control mucho más fuerte, sobre todo acá son más de 130.000 familias de la llamada zona fría, donde por el tipo de consumo mayor, sobre todo en la Patagonia, donde necesitan más gas, donde necesitan más luz, bueno, le empezó como a poner un control de, bueno, ¿cuántos medidores tienen cada una de las familias? Son más de 2, bueno, en este caso se ajusta y forma parte de un mismo hilo conductor. Dos cuestiones. Me parece correcto la primera parte de lo que estás hablando, incluso me parece que ese control debería haberse hecho antes. Sí, tal cual. Por un lado, cuando hablamos de las familias con altísimos ingresos, que tenían su energía subsidiada y que en general formaban parte de familias con muchísimo dinero de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Que nada tienen que ver con la realidad de las provincias. Estaban declaradas como familias de bajos ingresos, claro, y le pagaba el Estado Nacional cuando estaban viviendo en barrios privados, countries, etcétera, digamos, pero son tipos de construcciones y de condominios que dan cuenta de un nivel de vida superior. Totalmente. Y eso me parece que es correcto. Ahora, la pregunta, ya metiéndonos con lo que podría llegar a pasar con la quita de subsidios a las familias de la provincia. ¿En qué medida o de qué modo aquella persona que tiene algún tipo de duda si se le va a quitar o no se le va a quitar el subsidio de ahora en más
lo puede ir chequeando de manera online. ¿Es ese famoso RACE que conocimos alguna vez? Ese RACE sigue estando, que es el registro que le permite a la familia y que distinguieron 3 grandes ingresos a grandes rasgos, pero estamos en los ingresos altos, medios y bajos. Sí. A partir de ahí se definió el tipo de subsidio por parte del Estado Nacional. Lo cierto es que empezó como a poner la lupa también en aquellas familias y tienen que estar muy atentas cada vez que les llega la factura. Sí. Si es que no le modificaron la categoría y demás, pero tienen que estar muy atentos porque el gobierno sigue, y recordemos que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que siempre lo tenemos ahí como pendiente, porque forma parte un poco del contexto que define la política de Estado. Le habían pedido que pongan aún más el acento sobre el ajuste fiscal. Veamos si te parece algunos datos, porque esto permite como tomar dimensión un poco de que no son políticas aisladas, forman parte de un común denominador, que el objetivo del gobierno es tener un superávit fiscal. Eso se logra con un ajuste. Este es uno de los puntos que explican el superávit fiscal de la Argentina. El resto son los jubilados, el resto son la obra pública, el resto son las transferencias hacia las provincias, que hacen parte del abanico que explica que por qué se achicó tan fuerte el gasto y los ingresos mínimamente se mantuvieron y permitieron esta diferencia entre ingresos y gastos. Desde el gobierno insistimos, de Javier Milei hubo este tipo de política. El último dato que se tiene de abril, cuando uno ve los subsidios a la energía, tanto de luz y de gas a nivel nacional, la caída de los subsidios es de más del 66% cuando uno lo mide abril de este año contra abril del año pasado, es decir, continuó y muy fuerte la quita de subsidios. Y cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de subsidio que destinaba el Estado Nacional en 2022, antes del gobierno de Javier Milei, durante el gobierno de Alberto Fernández, y lo compara contra 2025 en este momento, el número es muy grande. Prestemos atención, 1,397 billones de pesos, y en estos momentos lo que se destina es 252.000 millones de pesos. Estamos hablando de una quita de subsidios muy fuerte que, por supuesto, eso explica en parte por qué las familias tienen que desembolsillar cada vez más parte de sus ingresos para hacer frente a los servicios, que es parte de un poco de la lectura de lo que ha pasado con la inflación. Quizá en algunos bienes se ha notado una estabilidad en algunos precios, el paquete de arroz, el paquete de hierro, el paquete de azúcar, en relación a lo que tenían antes, pero el peso de los servicios sobre el total de los ingresos de una familia ha crecido. Claro. ¿Cuál es el último dato que se conoce? Que ya las familias tienen que destinar aproximadamente un 12% de sus ingresos familiares para bancar el pago de las tarifas de los servicios, que está teniendo una incidencia aún mayor, lo cual hace que mucha gente diga, bueno, la inflación no me ha cambiado, yo estoy pagando cada vez más el costo de vida. Se explica sobre todo porque hay una quita de subsidios, esto lo paga la gente con la boleta y se termina desencadenando lógicamente en un costo de vida totalmente distinto entre una familia que tiene un subsidio, un poco de subsidio, y quien directamente ya no lo tiene. Recomendaciones para la gente de ahora en más. En la factura de luz tiene que haber entonces un N2 o un N3. Exacto. Un N2 corresponde a las familias de menores recursos y en la categoría N3 a los de ingresos medios, que hasta el año pasado estaban aproximadamente unos 700.000 pesos. ¿Eso ha sufrido variación o va a sufrir variación? Simplemente para cerrar, hay que prestar atención cuando uno hablaba de la famoso salario mínimo vital y móvil, que ha perdido todo tipo de referencia en relación a los ingresos de los trabajadores, pero sigue siendo todavía el número que define el salario mínimo, la cantidad de salarios que te permite a vos tener un subsidio o no. Bien. Del mismo modo que la jubilación mínima. Es decir, son como referencias para al menos este tipo de política de Estado. Y hay que estar muy atentos a que, si bien el subsidio se está sacando y se sacó sobre todo el año pasado en mayor volumen, lo que ha aumentado en los últimos meses es el componente energético, el costo de la energía, que todavía sigue aumentando a nivel nacional y que las empresas a nivel provincial lo tienen que trasladar en cuanto al costo de la energía. Después hay otros componentes, que es el que la gente te dice que tiene que sacar, que son el componente de los impuestos. Mientras tengamos un peso de los impuestos, sobre todo nacionales, tan fuerte, y de las tasas municipales, no va a bajar. Todavía digamos, el usuario no lo va a sentir en lo que tiene que pagar mes a mes. Vamos a seguir con este tema y obviamente las consultas que vayan llegando en materia de quita de subsidios y el impacto que esto va a tener a futuro en las boletas, lo vamos a ir conversando obviamente con los profesionales y especialistas en la materia. Gracias, Nahuel. Hasta luego. Seguimos.